Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre traemos las noticias más jugosas y las revelaciones que os hacen vibrar y os mantienen al borde del asiento. Hoy prepárense porque vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado resonando con fuerza en los mentideros, en las redes sociales y, seamos sinceros, en los corazones de millones de fans. Estamos hablando de dos nombres que cuando se juntan, generan una auténtica tormenta de interés, un fenómeno que parece no tener fin. Can Yaman y Demet Özdemir ***. Y es que, señoras y señores, algo ha salido a la luz, una sorpresa mayúscula que viene directamente de la fuente del propio Can Yaman, y que promete impactar a muchos, especialmente a los que seguimos de cerca su trayectoria, su química en pantalla y, por supuesto, su relación pasada con Demet. ¿Están listos para descubrir qué es lo que nos tiene tan expectantes? Si aún no lo han hecho, les invito a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita, porque no querrán perderse absolutamente nada de lo que viene. Empezamos con fuerza. Como todos ustedes saben, la pareja formada por Can Yaman y Demet Özdemir fue, sin lugar a dudas, una de las más mediáticas, comentadas y queridas del panorama turco y por extensión, de todo el circuito internacional. Su química en pantalla en la exitosa serie ***Erkencikus **** no solo era palpable, sino que traspasó las pantallas de televisión y conquistó a millones de fans en todo el mundo que soñaban despiertos con verlos juntos en la vida real. Y para deleite de muchos, durante un tiempo, ese sueño pareció hacerse realidad. Tuvimos la oportunidad de verlos juntos, de seguir sus pasos, sus viajes, sus escapadas románticas, sus momentos de complicidad capturados en innumerables fotografías y vídeos. Las entrevistas conjuntas, las apariciones públicas, todo alimentaba la fantasía de un amor de película, un cuento de hadas moderno que cautivaba a una audiencia global. Sin embargo, como suele suceder con muchas de las grandes historias de Hollywood y del mundo del espectáculo en general, la suya también tuvo su final, o al menos, una pausa que dejó a muchos seguidores con la miel en los labios, anhelando más. Pero el interés por ellos como dúo, por la magia que crearon juntos, no ha disminuido en absoluto. De hecho, ocurre todo lo contrario. Cada vez que uno de los dos hace una declaración que se presta a interpretaciones, que se cruzan en algún evento público, que surge un rumor, por pequeño que sea, sobre una posible reconciliación, un nuevo proyecto juntos o incluso una simple interacción, el mundo entero parece detenerse para escuchar, para analizar, para especular. Y hoy, tenemos una información de primera mano, fresca, jugosa, que ha llegado a nuestros oídos directamente desde la fuente del propio Can Yaman, y que nos ha dejado a todos, créanme, con la boca abierta y con un montón de preguntas en la mente. No se trata de un rumor, ni de una especulación, ni de un simple titular para generar clics. Se trata de algo que él mismo ha revelado, algo que tiene que ver directamente con su tiempo compartido con Demet Özdemir y que, según sus propias palabras, le ha marcado de una manera muy especial y ha sido fundamental para su carrera. Hemos estado recopilando, analizando y desgranando cada una de las apariciones públicas, cada entrevista, cada declaración de Can Yaman en los últimos tiempos. Sabemos que su carrera ha despegado de forma meteórica, que está conquistando Italia, que tiene proyectos internacionales de gran envergadura en marcha, pero siempre, de una forma u otra, la sombra de ***Erkencikus **** y, por supuesto, de Demet Özdemir, parece acompañarlo, dejando una huella imborrable en su trayectoria pública y en la percepción de sus fans. Y es precisamente en este contexto, en medio de su apogeo profesional, donde surge esta sorpresa. Can Yaman, en una reciente conversación íntima y sincera con medios italianos, se sinceró sobre su relación con Demet, pero lo hizo de una manera que nadie, absolutamente nadie, esperaba. No habló de arrepentimientos, ni de nostalgias amargas, ni de lo que pudo haber sido y no fue. En lugar de eso, habló de aprendizaje, de crecimiento personal y profesional un crecimiento que atribuye, en gran parte, a la experiencia vivida junto a ella. Según lo que ha trascendido de estas declaraciones, Can Yaman utilizó palabras muy significativas, cargadas de profundidad y sinceridad, para describir el impacto que Demet Özdemir tuvo en su vida y en su carrera durante la época dorada de ***Erkencikus ***. Habló de cómo trabajar codo a codo con ella, día tras día, le permitió entender mucho mejor la dinámica de las parejas en pantalla, la compleja alquimia que se debe construir para que el público crea en el amor que se representa. No solo eso, sino que afirmó que aprendió muchísimo de su profesionalismo impecable, de su dedicación incansable a su arte y, sobre todo, de su forma única y conmovedora de interpretar.
Cada escena, cada mirada, cada gesto. Pero la sorpresa va mucho más allá de un simple reconocimiento a su colega. Yaman reveló que Demet le ayudó a comprender la importancia vital de la conexión genuina con el público de cómo esa chispa que se crea en la ficción, ese sentimiento que se transmite, debe sentirse real, tangible, para que realmente llegue al espectador y resuene en su corazón. Y esto, señoras y señores, es una declaración de peso, una confesión que eleva la relación más allá de lo meramente romántico o profesional, situándola en un plano de influencia mutua y desarrollo artístico. No es la primera vez, por supuesto, que un actor o actriz habla sobre el compañerismo en el set de rodaje, sobre la importancia de una buena química de trabajo. Sin embargo, lo que Can Yaman parece querer transmitir con estas palabras es que Demet Özdemir no fue solo una compañera de trabajo más, sino una verdadera catalizadora de su propia evolución como artista Dijo algo así como que ella le abrió los ojos a una nueva forma de entender la actuación, a una sensibilidad que él, quizás, no había explorado o comprendido tan a fondo hasta ese momento. Esto sugiere, y de forma muy potente, que su relación, tanto profesional como personal, fue mucho más profunda y significativa de lo que podíamos imaginar o percibir desde fuera. No se trataba solo de la química innegable que irradiaban en pantalla, sino de una influencia mutua, un intercambio de energía y talento que moldeó, de manera profunda, sus respectivas carreras. Y aquí viene lo más impactante, lo que verdaderamente nos deja pensando y analizando. Can Yaman insinuó de manera clara pero poética, que gracias a Demet, pudo acceder a un nivel de conexión con su personaje, Candivit, y con la audiencia que antes no había alcanzado. Lo describió como un despertar, una revelación, que llegó en el momento justo de su carrera, en uno de los puntos álgidos y más cruciales de su ascenso a la fama internacional. Esto sin duda añade una nueva capa de complejidad, de profundidad y de significado a su historia de amor y de trabajo juntos. Ya no se trata solo de una expareja que se recuerda con cariño, con nostalgia, sino de una figura clave, una mentora tácita, en el desarrollo artístico de uno de los actores más cotizados y aclamados del momento. Imaginen por un momento la presión inherente a grabar una serie diaria, con horarios extenuantes, con la necesidad constante de mantener una energía vibrante, una pasión que no decae y sobre todo, una conexión creíble y emotiva con tu pareja en pantalla, con quien compartes el peso de la narrativa. Can Yaman parece estar diciendo con estas declaraciones, que Demet fue un pilar fundamental en ese proceso, alguien que no solo compartía el escenario virtual, sino que también le impulsaba a ser mejor, a extraer lo mejor de sí mismo. Y esto, queridos míos, es algo que va muchísimo más allá de los titulares sensacionalistas de romance y rupturas. Habla de respeto mutuo, de admiración profesional profunda y de un reconocimiento sincero y valiente por parte de un artista hacia otra. ¿Qué significa todo esto para el futuro? Bueno, es difícil saberlo con certeza absoluta. ¿Podría esta revelación tan sincera y emotiva abrir la puerta a una futura colaboración entre ellos? Es un guiño calculado, una forma de demostrar a Demet, a sus seguidores y al mundo entero que valora profundamente lo que vivió y aprendió con ella. ¿O simplemente es una reflexión honesta y madura de un artista sobre su pasado, sobre las personas que han marcado su camino y su arte? Lo que sí está absolutamente claro es que estas palabras de Can Yaman tienen el poder de cambiar la percepción que muchos de nosotros teníamos sobre su relación. Ya no es solo una historia de amor que por diversas razones terminó, sino un capítulo fundamental, casi definitorio, en la construcción de la estrella internacional que hoy conocemos y admiramos. Para los fans incondicionales de Erkencicus, esta noticia es, sin duda alguna, oro puro. Nos permite ver la serie con otros ojos, con una perspectiva renovada y mucho más profunda, apreciando aún más la increíble dinámica entre Can y Sanem, sabiendo que detrás de esa química electrizante que nos cautivó había un respeto y una admiración profesional que trascendían la pantalla que se alimentaban mutuamente. Y para aquellos que seguís de cerca la carrera de Can Yaman, es una oportunidad invaluable de entender mejor sus raíces, el origen de su talento y la evolución de su arte, reconociendo la influencia que figuras clave han tenido en su desarrollo. Además, es importante recordar que ambos actores han seguido caminos exitosos y brillantes por separado. Demet Özdemir también ha cosechado grandes éxitos en series y películas, demostrando una versatilidad y un talento extraordinarios que la han consolidado como una de las actrices más importantes de Turquía.
Sin embargo, la sombra de **Erkencicus **. Es larga y poderosa, y es completamente natural que los fans siempre busquen conexiones, comparaciones y, por qué no, esperanzas de un reencuentro artístico. Esta declaración de Can Yaman, en lugar de alimentar rumores de reconciliación sentimental, parece centrarse de manera muy inteligente y madura en el **legado artístico que dejaron juntos en la huella imborrable que marcaron en la industria. Hemos estado analizando la entrevista completa, buscando cada matiz, cada entonación, cada gesto que nos permita interpretar al máximo sus palabras y la intención detrás de ellas. Can Yaman es un actor con un carisma arrollador, y a veces, sus declaraciones pueden ser interpretadas de diversas maneras, pueden tener cierta ambigüedad. Pero en esta ocasión, parece haber sido bastante directo, casi deslumbrante al hablar del impacto profundo y transformador que Demet tuvo en su desarrollo como intérprete. Ha hablado de cómo ella le enseñó a sentir la actuación de una manera diferente, a conectar con las emociones de una forma más auténtica y vulnerable Y esto para cualquier actor que se precie, que busque la verdad en su arte, es un tesoro incalculable. Y es que seamos honestos, en el complejo y fascinante mundo de la actuación, la conexión con el compañero de escena es fundamental, es la base sobre la que se construye toda la narrativa. Si esa conexión trasciende lo puramente profesional, lo técnico y se convierte en una fuente de aprendizaje mutuo, de crecimiento compartido, entonces estamos ante algo realmente especial, algo que va más allá de las simples convenciones del oficio. Can Yaman parece estar reconociendo públicamente y de forma muy elocuente, que Demet Özdemir fue precisamente esa persona para él en un momento crucial de su carrera. Esta revelación nos deja pensando en la complejidad intrínseca de las relaciones en la industria del entretenimiento, un mundo donde las líneas entre lo personal y lo profesional a menudo se difuminan hasta casi desaparecer. Las experiencias compartidas, tanto buenas como malas, pueden tener un impacto duradero y profundo en la carrera de un artista. Lo que Can Yaman ha dicho sobre Demet Özdemir no es solo una anécdota jugosa para los chismosos, es una confesión sincera, una declaración de cómo una relación, una conexión humana significativa, puede moldear, potenciar y elevar el talento de un artista. Así que, mis queridos seguidores, la sorpresa que Can Yaman ha revelado sobre Demet Özdemir es, como decíamos al principio, profunda y reveladora. No es un simple detalle jugoso para el cotilleo barato, sino un reconocimiento sincero y valiente al impacto real y duradero que ella tuvo en su desarrollo artístico. Es una muestra clara de que, más allá de las cámaras, de los focos, de los guiones y de los titulares, existen conexiones humanas genuinas que marcan una carrera para siempre y que dejan una huella imborrable en el alma de un artista. Y eso, en mi humilde opinión, es algo verdaderamente hermoso y conmovedor de presenciar. Para resumir, hoy hemos desentrañado la revelación de Can Yaman sobre Demet Özdemir, una sorpresa que va mucho más allá de los simples rumores y se adentra en el terreno del impacto artístico y la influencia mutua **. Hemos comprendido a través de sus propias palabras cómo él la considera una figura clave, casi una musa silenciosa, en su crecimiento como actor, alguien que le enseñó a sentir la actuación de una manera nueva y a conectar de forma más auténtica y profunda con su público. Una confesión que sin duda añade una nueva dimensión, una riqueza insospechada, a su historia compartida y al legado perdurable de **Erkencicus **. Muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido por las noticias más candentes y los análisis más profundos del mundo del espectáculo. Espero de corazón que esta información les haya parecido tan intrigante, reveladora y emocionante como a mí me lo ha resultado compartirla con ustedes. Ahora me encantaría, más que nunca, saber qué opinan ustedes al respecto. ¿Les sorprendió esta declaración de Can Yaman? ¿Creen que esta revelación cambiará la forma en que ven su relación, o la serie que los catapultó a la fama? Dejen sus comentarios aquí abajo, que los leo uno a uno y disfruto enormemente debatiendo con ustedes. Su opinión es mi motor. Y si han disfrutado de este vídeo y quieren seguir recibiendo todas las noticias, los análisis más interesantes y las primicias exclusivas del mundo del entretenimiento, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba, compartir este vídeo con todos sus amigos, familiares y conocidos que también aman el espectáculo, y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más revelaciones. Hasta entonces, cuídense mucho y vivan la pasión por el espectáculo. Adiós.